Buenos días, jóvenes. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están a todos? Muy buenos días, Pilar. ¿Cómo estás? Bueno, mientras esperamos que tus compañeros empiecen a conectarse, voy a colocar nuestra PPT que nos toca realizar el día de hoy, ¿ok? Estamos ya en la semana número 10, ¿verdad? Estamos en la semana número 10, se termina rápido. Ok, ok. Muy buenos días, Pilar, David, Maricielo, Sandro, muy buenos días. Muy buenos días, Jimena. Bueno, chicos, nos toca realizar el tema número 10 y el tema viene a ser pues la ilustración. La ilustración hasta la restauración. Muy buenos días, Yuritza, Fabricio. Estamos hablando del siglo XVIII. Ahí está. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, el siglo de las revoluciones, el siglo de los grandes cambios, tanto en el aspecto económico, político, social, cultural, tecnológico. En este siglo de las luces, por ejemplo, tenemos el desarrollo de este movimiento ideológico liderado por la burguesía, que viene a ser la Ilustración. Acontecimientos como, por ejemplo, también tenemos la independencia de las 13 colonias inglesas, la Revolución Francesa, que marca un hito muy importante dentro de la historia, y a partir de ello se inicia pues la Edad Contemporánea, siguiendo pues la purificación de Cristóbal Keller. Tenemos también el desarrollo pues industrial, primera revolución industrial, siglo XVIII, origen Inglaterra, ¿verdad? Este siglo XVIII es por eso que no es es un periodo, es un ciclo de grandes cambios, grandes transformaciones, que no solamente, si bien no todos estos acontecimientos se desarrollan en Europa, pero tiene repercusiones pues aquí en la vida peruana. Hay que recordar que en el Perú, ¿qué es lo que está sucediendo? Siglo XVIII en el Perú, por ejemplo, tenemos dos grandes levantamientos que ya lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, el levantamiento de Juan Santos Atahualpa en el Gran Pajonal, estamos hablando de 1742. Y también tenemos pues el levantamiento de Tupac Amaru II, ya para 1780-81, ¿verdad? Y por lo tanto, este movimiento eh, ideológico burgués, la ilustración, los libros tanto de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, van a llegar al Perú, en la cual también vamos a tener pues hombres que debaten acerca de la forma de gobierno, la forma de gobierno, si es la adecuada, si se debería de cambiar, y por lo tanto pues eh, esto va a servir como base para que más adelante también se pueda desarrollar la independencia del Perú. A ver, veamos, ¿qué nos dice tu separata? Bueno, la PPT, ¿verdad? Porque la separata tú la tienes a la mano. No dice, a ver, ilustración. Fue un movimiento ideológico burgués basado en el uso de la razón, ¿no? Ellos te dicen, utiliza la razón. Con la razón tú puedes llegar al conocimiento, puedes llegar a la felicidad, puedes llegar al progreso, pero siempre y cuando tengas tú que utilizar la razón. Y a su vez también ellos promueven pues un pensamiento crítico. Ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Deja eh, de basar tu conocimiento pues solamente en lo que dice de repente la iglesia. Tienes que tener un conocimiento, tienes que tener un pensamiento crítico. Tienes que pensar, razonar, analizar, experimentar.
Hay que dejar de lado, pues, esas supersticiones que constantemente la iglesia te las da, ¿no? Hay que ser un hombre crítico. Y también, pues, ¿no? Dice, promovió el pensamiento crítico y reformista contra la sociedad del antiguo régimen. Y cuando yo hablo acerca del antiguo régimen, ¿a qué me estoy refiriendo? Estoy hablando, pues, antiguo régimen es, pues, monarquía absolutista. Antiguo régimen, estoy hablando también de la Iglesia Católica. Hay que recordar, pues, la clase pasada, chicos. Nosotros habíamos desarrollado las monarquías absolutistas, ¿verdad? El monarca absolutista. Los tres principios básicos que no debes olvidar es el centralismo, el regalismo y el providencialismo. ¿Qué sostenía este monarca? Yo gobierno porque Dios quiere que yo gobierne, ¿no? Providencialismo. Y si tú te estás levantando contra mi persona, en realidad te estás levantando contra Dios. Y por lo tanto, también tenemos otro principio que viene a ser el regalismo. Es el monarca quien somete a la Iglesia Católica. Es más, es una especie, pues, de alianza entre ambos. Pero claro, ¿no? La Iglesia va a estar sometida frente al monarca. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la Iglesia? Yo he encontrado documentos del siglo XVIII en la cual, pues, el padre, ¿qué sostiene? ¿No? Los padres, los curas, ¿no? Sostienen que si tú te levantas contra el monarca, ¿sí? Dios te va a castigar. El monarca de repente puede ser un hombre déspota, ¿verdad? Pero es que de repente su corazón se ha endurecido y no queda de otra que tú, ¿no? Pidas al Señor que cambie el corazón del monarca y Dios, ¿no? Va a obrar en el monarca. Pero aún así, él sea pues un hombre déspota, un hombre violento, tú tienes que estar al lado de tu rey, porque Dios así lo ha establecido. Pero si tú te levantas contra tu rey, obvio que el rey pues va a someterte, ¿verdad? Pero ese es el castigo aquí en vida, porque también hay otro castigo. Cuando sea, ¿no? Sostiene pues, ¿no? Cuando sea el juicio final, como tú te levantaste contra tu monarca, entonces te vas a ir al infierno, ¿no? Es todo un discurso que constantemente, pues, este padre sostenía los días domingo en misa, ¿no? Es por eso que el antiguo régimen, ¿no? Antiguo régimen, monarca absolutista. Antiguo régimen, el poder ideológico que tiene la Iglesia Católica. Es por eso que estos ilustrados no critican ese tipo de pensamiento, ¿no? Ellos van a criticar constantemente. Ellos dicen, hay que utilizar la razón, hay que dejar de lado el dogmatismo de la Iglesia Católica. A ver, veamos como antecedentes, nos dice la Revolución Inglesa y el desarrollo de las ideas liberales de John Locke. Si bien la Ilustración nace en Francia, pero ¿sabes qué? ¿Dónde encontramos estas ideas liberales? Lo encontramos en Inglaterra, pero en el siglo XVII. Ojo, ¿ah? La Ilustración, siglo XVIII, Francia. Pero los orígenes de estas ideas liberales lo encontramos en Inglaterra, es decir, 100 años antes que en Francia. Nos dice, el apogeo en Francia adquirió un espíritu combativo contra ese absolutismo. Impacto es una ideología impulsora de las grandes revoluciones burguesas. Ahora, cuando hablamos acerca de burguesía, chicos, esta burguesía, esta clase social, ¿cuándo aparece? ¿Recuerdas? Es más, yo recuerdo que cuando tocábamos el tema de feudalismo, ¿verdad? Yo te expliqué que el feudalismo había sido dividido en tres periodos. Estábamos hablando de la Alta Edad Media, estábamos hablando del Medioevo y estábamos hablando pues de la Baja Edad Media. Y cuando tocamos la Baja Edad Media, es decir, estamos hablando siglo XIV, XIII, XIV, ¿verdad? Ya la burguesía, ¿no? Cada vez poco a poco está tomando poder. La burguesía que aparecieron en los burgos, ¿verdad? En las ciudades, se dedican al comercio. Y mira, desde ese momento la burguesía cada vez hace todo lo posible para obtener también poder político. Mira, te estoy hablando del siglo XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, y recién para el siglo XVIII la burguesía toma el poder político. Ya no solamente el poder económico, sino que el poder político, ¿sí? El poder político. Vamos a ver que en Francia en el siglo XVIII la burguesía toma el poder, es más, se baja al monarca, lo mandan a la guillotina. Es la impulsora de grandes revoluciones. Por ahí podemos observar, mira, tienes una imagen, ¿no? Dice, un filósofo da lección sobre el planetario de mesa. El lienzo representa a un filósofo natural dando una lección de astronomía. Características. El liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? ¿Qué plantea esta idea? ¿Qué es el liberalismo político? El liberalismo plantea que el hombre es libre, ¿no? Es libre para poder expresarse, siempre cuando no dañe a las demás personas, ¿no? Es libre para expresarse, tiene derecho a la vida, tiene el derecho pues a reunirse en una comunidad, tiene derecho pues a obtener su propiedad privada, ¿sí? Y es más, sostienen también el derecho a la igualdad. Todos somos iguales. Quiero presentarte una imagen que justo lo encontré. A ver, vamos a presentarte el Jamboree. Quiero que conozcas cómo era Francia para el siglo XVIII. ¿Ok? A ver, ahí está, mira. Uy, no quiere. Ahí está, uy, ya, mucho zoom. Ahí está. Uy, no sé qué ha pasado con mi. Ha sido para allá. Ok. ¿Se logra ver? Sí, ¿no? Se logra ver. Un poquito más lo voy a subir. No quiere ya, no quiere. Ahí está. Uy, no quiere. ¿Pueden observarlo ustedes, chicos? Ok, sí, sí, ¿verdad? A ver, mira, quiero que observes esta pirámide social. Esta pirámide social corresponde a Francia en el siglo XVIII, que está dividida en tres estamentos. El primer estamento, segundo estamento y el tercer estamento. ¿Sí? En el primer estamento o el primer estado se encuentran eh, los nobles. ¿Sí? A ver, lo vamos a tomar como referencia, ¿ok? Ese es el primer estado, segundo estado, tercer estado. En el primer estado se encuentra la nobleza, el rey, la familia, la corte, en fin, en el primer estado. El segundo estado, hay que obviar esto, ¿ok? Hay que obviar, ¿sí? En el segundo estado se encuentra el clero y en el tercer estado se encuentran los burgueses y los campesinos. Estos dos primeros estamentos son los privilegiados, ¿sí? Estos dos primeros estamentos tienen derechos. Estos dos primeros estamentos ocupan pues cargos políticos, cargos administrativos. Estos dos primeros estamentos no pagan ningún tipo de impuesto. Mientras que el tercer estado, ¿sí? Compuesto por, mira, ¿dónde se encuentran los burgueses? Se encuentran en el tercer estado. Es más, estos burgueses son los que lideran estos grandes cambios. Este burgués es quien lidera este movimiento, pues, político de la Ilustración. La Revolución Francesa es liderada también por esta clase social, por los burgueses. Encuentras a los campesinos, encuentras a los siervos, encuentras al artesano, encuentras al agricultor, ganadero, ¿no? Todos ellos corresponden al tercer estado. Este tercer estado paga impuestos. Este tercer estado no tiene derecho político. Ese tercer estado paga tributos, paga impuestos, ¿verdad? Van a la guerra, son soldados, pero no tienen ningún derecho, ¿sí? Este es el tercer estado. Y por lo tanto, ¿qué dicen los ilustrados? Los ilustrados dicen, esta diferenciación de clases sociales no debe existir, porque todos somos iguales ante la ley. Así que los ilustrados proponen la eliminación de estos estamentos sociales. ¿Cuándo hemos observado estos estamentos sociales? En el feudalismo, pues. ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos acerca de los oradores, los bellatores y los laboradores?
¿Y quién estableció esa pirámide social? Fue la Iglesia Católica. En el siglo XVIII los ilustrados dicen, no, hay que eliminar estos estamentos sociales, ¿ok? A ver, nuevamente regresemos eh, a nuestra PPT. Tenemos características del liberalismo, tenemos también la teoría del buen salvaje. Teoría del buen salvaje, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el buen salvaje? ¿No? ¿A qué se refiere Rousseau cuando sostiene esta teoría del buen salvaje? Nos dice, él recoge las creencias de que todos los seres humanos, en su estado natural, son desinteresados, son pacíficos, son tranquilos, y que la codicia, la ansiedad y la violencia son productos de la civilización. Ustedes han escuchado decir, el hombre nace bueno, pero ¿quién corrompe al hombre? ¿Han escuchado o no han escuchado? ¿Quién corrompe al hombre? Es la sociedad quien corrompe al hombre. Esa es la teoría del buen salvaje. Primacía de la razón. El hombre tiene que utilizar la razón, ¿no? Gracias a la razón puede llegar eh, al conocimiento, felicidad, progreso. Es un espíritu crítico, hay que criticar, no hay que aceptar eh, todo lo que nos dice, ¿no? Ellos no establecen estar en contra de Dios, ¿ah? No, ellos están en contra del dogmatismo de la iglesia. Ellos tienen fe en el progreso, ¿no? Fe en el progreso, siempre y cuando, ¿no entendí la explicación? Ya, para Rousseau, ¿qué significa teoría de buen salvaje? ¿Ya? Él sostiene, ¿ya?, que todos los seres humanos, ¿sí?, en su estado natural, ¿sí?, ellos son, pues, son pacíficos, ¿sí?, son tranquilos, son desinteresados, ¿ya?, en su estado natural. Pero dice que la codicia, la violencia, la ansiedad son productos de la civilización. ¿Eso qué quiere decir? Que la sociedad es quien corrompe al hombre, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínate, pues, ¿no? Un hombre llega al poder. Ya, imagínate que Jimena llega al poder, pero Jimena tuvo buenas intenciones de llegar al poder, porque ella decía, yo voy a llegar al poder para, eh, para hacer buenas obras por mi comunidad, yo estoy en contra de la corrupción y todo ello. Pero cuando Jimena llega al poder, se da cuenta, pues, que puede beneficiarse de una u otra manera. Y por lo tanto, Ximena, de un momento a otro, ya era, pues, recontra corrupta, ¿no? Pero Ximena era, no, Ximena quería todo un cambio, ok. Pero después Ximena va a decir, sí, pero yo no pude luchar contra el sistema. Tenía que hacerlo sí o sí. Y por lo tanto, pues, ¿no? Yo, yo no era así. Fue la sociedad quien me obligó. Propuestas liberales. A ver, ellos sostienen que todo el poder que recae sobre una persona no puede tener el poder absoluto, ¿ya? No puede. Porque si tiene todo el poder absoluto, entonces esto tiende a que el hombre se corrompa. Imagínate, el monarca absolutista tiene poder ejecutivo, legislativo, judicial, económico. Tiene un poder absoluto y es más, en un principio que viene a ser providencialismo. Yo gobierno porque Dios quiere que yo gobierne, ¿verdad? Es por eso que el poder corrompe a una persona. Es por eso que todos estos ilustrados que están ahí en tu separata, que es Rousseau, que es Voltaire, que es Montesquieu, todos ellos sostienen de que el poder no se le debe otorgar a una sola persona. El poder, tiene que haber una división de poderes, y eso lo establece explícitamente Montesquieu. Hay que dividir los poderes. Ejecutivo, rey. Legislativo, parlamento. Judicial, jueces. Hay que dividir, división de poderes. Es más, ellos admiran el gobierno que se está llevando a cabo en Inglaterra. En Inglaterra no es una monarquía absolutista, en Inglaterra es una monarquía constitucional. Eso quiere decir que hay un monarca y hay una constitución establecida
mediante la cual el monarca no tiene el poder de hacer lo que se le da la gana, porque la Constitución establece cuáles son sus funciones y qué no son funciones del monarca, ¿no? Están de esa manera, ¿no? Debería existir un buen funcionamiento del Estado. Propuestas, división de poderes, la igualdad de la ley, todos somos iguales. Ya te comenté que en Francia solamente los dos primeros estamentos tenían privilegios, pero los burgueses que se encuentran en el tercer estado dicen, no, debe haber una igualdad ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos. Respeto de los derechos naturales, ¿no? ¿Qué son los derechos naturales? Los derechos naturales, en realidad esto es una discusión, ¿no? Pero nosotros vamos a explicar aquí, en este momento las propuestas de estos ilustrados. ¿Qué son los derechos naturales? Son los derechos innatos, son los derechos mediante la cual tú naces con ellos. Son derechos que tú no puedes renunciar. Tú no puedes enajenarte de esos derechos, como por ejemplo el derecho a la vida. Eso es un derecho natural. El derecho a la vida, el derecho a expresarte libremente, el derecho a tener tu propiedad privada, son derechos naturales. Claro que también tienes otros derechos, por ejemplo, de repente en tomar tus propias decisiones, ¿verdad? El derecho de gobernarte a ti mismo. Pero como estamos de repente en una sociedad, en una comunidad, entonces también nosotros nos podemos reunir y de repente elegir el representante de nuestra comunidad. Yo puedo renunciar de repente a representarme a mi persona y por lo tanto yo le doy el derecho a ese gobernante, a ese líder de representar a toda una comunidad. Librecambismo. ¿Qué quiere decir el librecambismo? ¿No? Esto ya viene a ser la parte económica, ¿no? El Estado no debe intervenir en la economía. No debe intervenir para nada en la economía. Te habla también de un Estado laico, un Estado independiente frente a, a la Iglesia. A ver, mira, tenemos ahí a Montesquieu, Voltaire, Rousseau. De estos tres filósofos ilustrados, Voltaire pues es el mayor crítico del antiguo régimen, autor del Cándido, de las cartas filosóficas, entre otros. Voltaire es un crítico, ¿no? Eh, es muy crítico al sistema de gobierno que se estableció, que se estableció en Francia. Cada vez que criticaba, en Francia, ¿quién está gobernando? La dinastía Borbón, representado por Luis XVI y su esposa María Antonieta. Cada vez que él criticaba el antiguo régimen, que criticaba el poder de estos monarcas absolutistas, Voltaire siempre iba a parar a la cárcel. ¿Cuál era la cárcel? La Bastilla, ¿no? La Bastilla. La Bastilla era una antigua fortaleza. Después se convirtió en cárcel, pero la Bastilla representa o simboliza pues el poder absolutista de estos Borbones en Francia. Así que Voltaire cada vez que criticaba a la Bastilla, salía Voltaire y nuevamente a la Bastilla y así sucesión. Ya era caserito prácticamente Voltaire en la Bastilla. Voltaire, él nos habla acerca de la tolerancia, ¿no? Tanto la tolerancia política, pero especialmente la tolerancia religiosa. ¿Puedes creer que en pleno siglo XVIII hay todavía enfrentamientos entre católicos y protestantes? ¿No? Hay guerras de religión, hay persecuciones. Y no solamente en Francia, sino que estamos hablando de toda Europa. Por ejemplo, en Inglaterra hay persecuciones hacia los protestantes. Es por eso que muchos de estos protestantes decidieron salir de Inglaterra e irse pues a lo que el día de hoy conocemos como Estados Unidos, ¿no? A los colonos ingleses en Norteamérica. Él habla acerca de una tolerancia religiosa. Es más, él sostiene
Ya. Él sostiene que yo no estaré de acuerdo contigo, ya, no estaré de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Yo daría mi vida para que tú te puedas expresar libremente. Eso es lo que dice Voltaire. Tenemos a Montesquieu. A ver, Montesquieu planteó la división de poderes del Estado en el espíritu de las leyes. Y Rousseau es el teórico de la soberanía popular, la soberanía del pueblo. Él es el autor del contrato social. ¿Qué sostiene el contrato social? El contrato social, a ver, es una obra, ¿no? Escrita por Rousseau, en la cual Rousseau nuevamente, ¿no? Te explica, ¿no? qué son los derechos naturales, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a expresarte libremente, el derecho a la propiedad privada. Esos son los derechos naturales, son derechos que tú no puedes renunciar, que no puedes enajenarte. Pero no son los únicos derechos, ¿ah? Tienes más derechos. El derecho de repente a gobernarte a ti mismo y demás. ¿Ya? Rousseau te dice, este hombre, ¿sí? Este hombre, ¿ya? O este grupo de hombres, lo que han realizado es una especie de contrato entre el monarca y el pueblo, ¿sí? Es más, este pueblo ha renunciado al derecho de gobernarse a sí mismo. Claro, siempre y cuando el monarca respete sus derechos naturales. Pero ¿qué pasa cuando el monarca tuvo ese derecho, ¿no? El monarca se olvidó de ese contrato social. Es más, el monarca se volvió un hombre muy déspota, un hombre que no respetaba los derechos de sus súbditos, un hombre que te mandaba, el monarca te mandaba a la horca. El monarca no respetaba que tú te puedas expresar libremente. Entonces, Rousseau te dice, esa especie de contrato ficticio que se hizo entre el pueblo y el monarca se rompió. ¿Y por qué se rompió? Porque el rey no respetó. Y por lo tanto, como el rey no ha respetado ese contrato, entonces el pueblo puede levantarse en armas y sacar al monarca y elegir al monarca que ellos crean conveniente. Porque él te habla acerca de la soberanía del pueblo. El pueblo es quien elige al monarca, no Dios, es el pueblo. Y por lo tanto, el pueblo nuevamente puede elegir a otro rey y colocarlo en el poder. Eso es lo que estableció, pues, Rousseau. Eh, tenemos también a Quesnay, creador de la escuela de la fisiocracia. Él sostiene que la agricultura era el único medio para generar riquezas en un país, ¿no? Que esta actividad económica no permitía la explotación del hombre. Él criticaba, por ejemplo, la manufactura, el decía, no, la tierra, es la tierra, tenemos que trabajar la tierra, tenemos que practicar la agricultura. Es la única actividad económica en la cual se invierte poco, pero se obtiene muchas más riquezas y que a través de esta actividad económica hay otras actividades que van a depender de la actividad económica. Sostiene también que el Estado no debe intervenir, ¿ya? Que el Estado no debe, pues, interferir, como por ejemplo aplicar impuestos, ¿no? A esta actividad económica. A ver, mira, justo acá tenemos la frase de Rousseau, ¿no? El hombre nace bueno, es la sociedad quien lo corrompe. A ver, tenemos también a Adam Smith, el padre del liberalismo económico en la escuela clásica. ¿Qué dice Adam Smith? Que el hombre, no, que él también sostiene que el Estado no debe intervenir en la economía y que por lo tanto este hombre que con su propio esfuerzo ha reunido un capital, él puede invertir, ¿no? Él puede invertir y hacer pues, ¿no? Su empresa, ¿no? Pero el Estado que no debe intervenir. Tenemos también a Diderot junto a D'Alembert que van a editar la enciclopedia francesa.
¿Qué es la enciclopedia? Mira, justo te han colocado ese es un diccionario, mira, aquí está. El objetivo de la enciclopedia francesa era sintetizar todo el pensamiento humano y exponerlo organizadamente en orden alfabético, todo el conocimiento hasta ese entonces, y se convirtió en el medio de difusión del liberalismo. Esa es la enciclopedia. ¿Qué te parecen las ideas de estos ilustrados? ¿Tú crees que los monarcas estaban a favor? ¿Tú crees que decían, sí, me parece excelente que lean las obras de Rousseau, de Voltaire y de Montesquieu? Está prohibido estas obras, está prohibido. Pero tú sabes que cuando a ti te dicen, oye, no leas, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que tú harías? Pero ¿por qué me está prohibiendo, verdad? Algo debe decir ese libro. Y por lo tanto la curiosidad te gana y dices, no, yo tengo que leer el libro. Lo leían a escondidas porque estaba prohibido. ¿Qué pasaba en el virreinato del Perú? También esas obras eran prohibidas. Y por lo tanto, en el virreinato del Perú, ¿quién estaba gobernando en España? Bueno, en España estaba gobernando Carlos III. Y Carlos III es el quien dirige las reformas borbónicas. Y por lo tanto, estas obras están prohibidas, pero los criollos leían estas obras a escondidas y debatían acerca de las propuestas que planteaban pues estos ilustrados. Algunos estaban a favor, algunos estaban en contra, después vamos a ver ya quiénes son los precursores reformistas, separatistas, ¿no? Y otros medios de difusión. Hasta ahí hemos terminado. También, sí, hubo prohibición, y es más, yo recuerdo que el señor que se encargaba de la biblioteca nos decía, todos los libros que se encontraban en la biblioteca de sociales, todos fueron quemados. Encontraban el libro de Marx quemados, encontraban el libro de Engel quemado, encontraban el libro de Mao quemados, y todos los libros eran quemados. A ver, veamos, despotismo ilustrado, el déspota ilustrado. ¿Quién es el déspota ilustrado? Si bien esta corriente liderada por la burguesía eh, eh, no era aceptada por el monarca, pero ¿sabes qué? Gracias a la imprenta, gracias a los panfletos de aquella época, estas ideas se van a expandir no solamente en Francia, sino que en toda Europa. Y por lo tanto ya el monarca no podía hacer nada frente a esta difusión del conocimiento. Es por eso que, y es más, los monarcas tenían miedo, tenían temor a estas ideas revolucionarias para ese entonces. Y por lo tanto ellos dijeron, ah, no, ¿sabes qué, pueblo? Te comento que yo también soy un ilustrado, que yo también estoy de acuerdo con las propuestas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, y por lo tanto tiene que haber ciertos cambios. Es un sistema de gobierno que intentó conciliar el absolutismo, ¿no? Monarca absolutista, ¿verdad? Con algunas ideas de la Ilustración y surgió en Europa a la segunda mitad del siglo XVIII. Yo, rey, yo, monarca, voy a hacer esos cambios porque yo soy un ilustrado, pero en realidad no es un ilustrado, pues solamente toma algunos aportes y es por eso que se les conoce como los déspotas ilustrados. Y su máxima fue, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Aquí tenemos prácticamente el lado, ¿no? Ponlo entre comillas, pues, ¿no? El lado paternalista, ¿no? Sí, yo, rey, me preocupo por el pueblo, todo para el pueblo, ¿verdad? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, porque el pueblo a mí no me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. El pueblo eh, no tiene una educación, no sabe qué decidir, pero yo, su rey, sí, y por lo tanto yo voy a tomar decisiones para beneficiar a ese pueblo. Mientras que los ilustrados decían todo para el pueblo, pero por el pueblo. El pueblo es quien tiene que decidir qué cosas tienen que cambiar, qué cosas se tiene que establecer, cuáles son las nuevas prerrogativas. Por ahí tenemos una imagen, mira, a ver, nos dice, es José II de Austria.
Todo para el pueblo, pero sin el pueblo es la máxima que se le atribuye a José II de Austria y sintetiza las características del despotismo ilustrado. A ver, sigamos. Características. Hay una implementación de reformas progresistas bajo el control de la monarquía. Incremento del centralismo. Este monarca, este déspota ilustrado, va a realizar muchos cambios, pero también consolidando el poder, ¿sí? Consolidando el poder. Y también hay una represión a las demandas populares. Principales reformas. En cuanto a la política, hay una reorganización de la burocracia. Antes de estas reformas, antes de estos grandes cambios, ¿sí? Antes de modernizar las instituciones, por ejemplo, los que ocupaban cargos importantes, cargos públicos, ¿verdad? Muchas veces era pues por que era la familia del rey, el primo, el tío, ¿verdad? Una recomendación de por medio, un noble, un marqués, un conde. Pero ahora hay toda una reformulación, hay toda una modernización de las instituciones y esto es liderada por el propio monarca. Y por lo tanto, a partir de ahora, lo que se va a hacer es esos cargos importantes en el Estado no lo puede ocupar cualquier persona, sino que tiene que ser una persona preparada. Y es por eso que hay ciertos criterios que uno tiene que eh, hay criterios que uno tiene que cumplir para ocupar recién ese cargo. Y a su vez también se va a aumentar el sueldo a la burocracia, ¿no? ¿Con qué objetivo? De que no sean corrompidos, de que no les paguen por ahí para de repente faltar, ¿no? A las normas. Ahora, cuando yo hablo de burocracia, ¿qué es la burocracia? Son los empleados del Estado, chicos. La burocracia son los empleados del Estado. Ejemplo, tú cuando vas, no sé, vas al Ministerio de Educación, ves a muchas personas trabajando, laborando, ¿verdad? Todos ellos son burócratas, todos ellos son empleados del Estado, reciben un sueldo del Estado. Económicas, se va a establecer la aplicación del libre comercio, ¿no? Un libre comercio. En cuanto a lo social, se va a abolir la servidumbre. Claro que chicos, no estamos hablando pues, ¿no? Principales reformas, ¿no? En toda Europa, pero obvio que cada reino va a establecer o va a eliminar la servidumbre dependiendo eh, de la decisión, ¿verdad? De cada monarca. No es que todos implanten la servidumbre en un día, pues, ¿no? Eh, un día para todos, ¿no? Para toda Europa, ¿no? Hay una reforma del sistema judicial y también del sistema educativo. Se va a educar a la mujer, se va a educar también al pueblo. Tienes a 4 representantes del despotismo ilustrado. Empecemos por el primero. A ver, te presento al primero. Él es Carlos III. Él es el rey de España. Justo él es el que va a liderar las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas no, en América, ¿ya? Porque las reformas borbónicas son iniciadas por Felipe V, el primer rey Borbón. Las reformas borbónicas, pero en España, mientras que Carlos III, las reformas borbónicas en América. No, dice, a ver, también es conocido como el alcalde de Madrid o el rey albañil, impulsó obras públicas y también reformas legales. Hay que recordar que cuando se producen las reformas borbónicas, en América, por ejemplo, se va a expulsar a los jesuitas, ¿verdad? Eso ya lo vamos a realizar la próxima semana con Historia del Perú. ¿Por qué se expulsan a los jesuitas? Hay que recordar que en este periodo el monarca somete a la iglesia, ¿sí? Somete a la iglesia. Y por lo tanto, tú sabes que el voto de los jesuitas no es para con el monarca, es para con el papa. Es por eso que Carlos III va a expulsar a todos los jesuitas, y no solamente en España,
sino de todas las colonias que le pertenece a España. Y no solamente es el caso de Carlos, es también el caso de Portugal y de otros países europeos. ¿Y sabes quién es la emperatriz que permite que estos jesuitas que son expulsados de otros países europeos puedan eh, quedarse en su territorio? Es Catalina, mira, te presento. Es Catalina II, más conocido como Catalina la Grande. Por acá te presento a María Teresa, es la reina, es la emperatriz de Austria. Ella es la madre de es la madre de María Antonieta. María Antonieta tenía 15 añitos cuando fue prometida al futuro rey de Francia, el que más adelante va a tomar la corona y se va a convertir en Luis XVI. Ella es la madre de María Antonieta, la futura reina de Francia. Ella, María Teresa, emperatriz de Austria, va a impulsar reformas financieras y también educativas, dotando a Austria de un régimen centralista. Ahí está, María Teresa. Por acá tenemos a Catalina. Yo he leído la biografía de Catalina y la verdad me parece una mujer muy interesante. Ella en realidad no ha nacido en Rusia. Ella pues es una princesa alemana eh, que a la edad de los 15 añitos, 16 añitos, fue prometida al futuro zar de Rusia. Así que era una mujer pues muy inteligente, era una ilustrada, leía los ilustrados, tenía buenas relaciones con los ilustrados. Ella llega pues a Rusia, contrae matrimonio con el futuro zar de Rusia. Ella logra tener muy buenas relaciones con la corte, aprende rápidamente la lengua, ¿no? De ese reino, las costumbres, y por lo tanto llega el momento en el cual ella obliga a su esposo Pedro renunciar a la corona, es decir, abdicar. Así que Pedro abdica a favor de ella y ella se convierte pues en la emperatriz. Pedro es un hombre pues muy desinteresado, es un hombre que no le importa gobernar Rusia y cuando él abdica ella promete pues no que lo va a gobernar bien Rusia y que lo deja pues con su amante, ¿no? Es más, se dice que ella tuvo varios hijos, pero ninguno era de su esposo. La cuestión es que él abdica a favor de ella y después ella ordena para que más adelante no vaya a ser que él quiera recuperar el poder, así que, ¿no? Lo saca de la escena política. A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son las obras de Catalina? ¿Qué hace Catalina? Secularizó los bienes de la iglesia. Secularizar es quitar, expropiar, ¿no? Mantuvo correspondencia con Voltaire y también Diderot. Por ejemplo, con Voltaire, ella decía, no, yo estoy de acuerdo con las propuestas de los ilustrados porque yo también soy ilustrada. Yo también, pues, eh, estoy de acuerdo en que todo el poder no debe recaer sobre una persona. Es por eso que en las cartas que ella mantenía con estos ilustrados, ella decía, en Rusia va a haber una división de poderes. Se va a establecer una institución que represente, pues, al Parlamento. Pero en otra carta, ella también sostiene que, mira, ¿sabes qué? Estoy entrando a una guerra. Y por lo tanto, esos planes que yo tenía de establecer un parlamento no se podrán hacer, no se podrán realizar en este momento, porque tengo problemas. Ella también va a permitir la educación de las mujeres, va a permitir la educación, eh, ¿no? Claro, de las mujeres, pero de las mujeres nobles. Tenemos a Federico II de Prusia, el Grande, promovió la cultura, la educación, abolió la tortura, ¿no? Porque ellos respetan la vida del hombre, ¿verdad? Y es por eso que va a abolir la tortura y va a oficializar la tolerancia religiosa. Ok, hasta ahí hemos
visto pues vamos a ver nuestra separata, chicos. A ver, vamos a ver nuestra separata. A ver, clicarle. Vamos a responder la pregunta número 1. Ahí está. Mira, ya está tu separata, ya tú lo puedes revisar mucho mejor, ¿no? Tú lo tienes a mano. Ahí tienes pequeñas lecturas. Son importantes las lecturas, chicos, ¿ah? Ahí tenemos varias lecturas que hemos colocado. Ahí está el despotismo ilustrado. A ver, primero vamos con las preguntas. Ok. A ver, tu respuesta. Tu respuesta, 2 minutos, a ver, 2 minutos. 52, a ver, 2 minutos para que... ¿Cuál sería tu respuesta? No está recibiendo su separata. ¿Cuál es tu clave? La B, nos han colocado la B. ¿Qué dice el resto? La A, wow. Unos nos dicen la B, otro la C, ahora otro la D. A ver, ilustración fue un movimiento cultural desarrollado al margen de la religiosidad. Al margen de la religiosidad, durante el siglo XVIII, las virtudes cristianas como la caridad, amor al hombre por amor a Dios, son reemplazadas por la filantropía, amor al hombre por el hombre. Las obras teológicas y las hagiográficas basadas en la vida de los santos son desplazadas por tratados científicos, filosóficos o de ciencias naturales. La Ilustración permitió el surgimiento de dos nuevas posturas ante la religión, el deísmo y el ateísmo. En ese sentido, una de las características del pensamiento ilustrado fue, ¿cuál fue tu clave? Ayer me dieron su clave todos, ¿verdad? A, B, C, primacía de la razón, la fe en el progreso, pero de acuerdo a la lectura, pues de acuerdo a la lectura. ¿Qué es laico? ¿Qué es un pensamiento laico? El laico que es independiente de toda confesión religiosa, que no ha recibido ninguna de las órdenes religiosas que otorga la iglesia y que por consiguiente no pertenece al clero, ¿no? ¿A qué se refiere con pensamiento laico? Esa es una de las características, ¿verdad? Hemos visto un pensamiento laico. Eso quiere decir que el Estado ya no tiene que estar relacionado a la iglesia, que es independiente a toda confesión religiosa.
A ver, dice, la propuesta ilustrada en el plano religioso fue la concepción del Estado laico, es decir, basada en el principio de la separación entre el Estado y la Iglesia, ¿ok? Nada de que, eso es lo que ellos proponen, ¿ya? Pero te comento, por ejemplo, en España, ¿ya? España no se llamaba monarquía española, no. España decía, somos la monarquía católica española, ¿no? Monarquía católica española, mientras que en otros reinos, es el reino francés, el reino inglés, no, España era monarquía católica española, ¿no? Es por eso que estos ilustrados te dicen, ¿no? El Estado laico, ¿no? Se basa en el principio de la separación entre el Estado y la Iglesia, donde ninguna confesión religiosa tiene injerencia en los asuntos del gobierno. Y esto inició el proceso de secularización de la sociedad, ¿ok? Número uno es dado. Uy, 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 no, acá falta. Acá tenemos una imagen. De todas maneras, a ver, vamos a ver la imagen. No dice, a ver, la siguiente imagen es un óleo titulada La rendición del general Burgoyne tras la batalla de Saratoga. Fue un episodio trascendental de la y tuvo repercusiones en la misma, pues permitió, ya esto lo vamos a hacer, lo volvemos a ver, ¿ok? O lo pueden hacer ustedes. Uy, no puede ser, no se puede bajar. Así que ya han visto la clave. A ver, regresemos nuevamente a lo que estábamos viendo. A ver, subimos la presentación nuevamente. Ok, tenemos la independencia de las 13 colonias inglesas. Ya, son 13 colonias inglesas. ¿Cuál es la diferencia entre la llegada de los ingleses a Norteamérica y la llegada de los españoles a América del Sur? A América. Cuando Pizarro, Almagro realizan sus primeras expediciones, ¿qué objetivo tenían? ¿Quedarse a colonizar estos territorios? Llegaron con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su, de repente, no sé, algún dinero, vendieron todas sus propiedades en España para iniciar una nueva vida aquí en América. ¿Eso fue el objetivo de los españoles que llegaron a nuestro territorio? ¿Qué dices? No, ¿verdad? El objetivo era, no, vamos hacia el sur, hacia ese lugar donde abunda el oro y la plata, ¿sí? Claro, no hay todo un debate, ¿no? Conquista, invasión, en fin, ¿no? Pero en cambio, ¿no? Cuando hablamos acerca de las colonias inglesas, ellos llegaron con el objetivo de colonizar, de quedarse a vivir en Norteamérica. Muchos de ellos llegan con sus familias, con sus hijos, con sus esposas. Lograron vender todo lo que tenían pues en Inglaterra para poder colonizar esos territorios. Ojo, la gran mayoría, ¿sí? Sí, son ingleses, pero no son los únicos. Vas a encontrar también a italianos, vas a encontrar también a alemanes que se van a establecer en este nuevo territorio. Pero claro, ¿no? La gran mayoría son colonos ingleses. ¿Por qué llegan? A ver, ¿por qué llegan? ¿Por qué no se quedan en Inglaterra? ¿Cuál era la necesidad de poblar otros territorios? Hay que recordar que en Europa hay guerras de religión, hay enfrentamientos, hay persecuciones, los católicos persiguiendo a los protestantes o viceversa. Hay que recordar que prácticamente en toda Europa la religión católica era pues la oficial. ¿Te acuerdas cuando aparecen las iglesias protestantes? Las iglesias, por ejemplo, la de Calvino, la de Lutero, la de Enrique VIII. Los calvinistas, por ejemplo, se van a expandir por toda Europa. A ver, mira, te voy a mostrar una imagen. A ver, mapa de los protestantes. No sé qué pasó aquí. A ver, aquí. ¿Qué pasó? Ya, aquí está. No sé qué pasa con esta pestaña. Ya, aquí está.
A ver, reforma protestante. Qué raro, ya no puedo. No me permite. Y no voy a buscar más, no voy a hacer que después mi máquina empiece a fallar. A ver, recordemos, pues, ¿no? A Lutero, a Calvino, por ejemplo, a los calvinistas, ¿sí? Que se encontraban en Francia, eran conocidos como los hugonotes y eran perseguidos también. Estos calvinistas en Inglaterra eran conocidos como los puritanos y también eran perseguidos. ¿No? Hay un enfrentamiento. ¿Sí? Es por eso que en el siglo XVIII, pues, Voltaire te habla, ¿no? De la tolerancia religiosa. Yo no estaría de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Yo daría mi vida para que tú te puedas expresar libremente. Es por eso que la gran mayoría de la población llega pues a Norteamérica. Y cuando llegan a Norteamérica, en Norteamérica hay tolerancia religiosa. En Norteamérica tú vas a encontrar a una población pues hay católicos, hay protestantes, pero no se están persiguiendo, no se están matando entre ellos. Hay una cierta tolerancia. La gran mayoría de ellos son burgueses. Los que lideran también esta independencia son burgueses. Mira, por ahí tenemos a Norteamérica, ¿verdad? Mira, aquí está Norteamérica, ok. Los que se encuentran en la parte norte, ¿sí? Los que se encuentran en la parte norte, la gran mayoría son protestantes. Son protestantes, se dedican al comercio, se dedican también a una agricultura de autoconsumo, ¿ok? Mientras los que se encuentran en la parte sur, ellos, la gran mayoría son católicos, ellos practican la agricultura, pero una agricultura intensiva. Todo lo que ellos producen es para poder comercializar. Aquí están todas esas 13 colonias, ¿no? Por ejemplo, tenés a Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Maryland, Pensilvania y otros. ¿Sí? Aquí tienes todas estas colonias. A ver, antecedentes, no dice. Las 13 colonias tienen su origen en la migración inglesa a la costa atlántica de Norteamérica en el siglo XVII. Los colonos buscaban evitar la persecución religiosa europea. Contexto: la Guerra de los 7 Años obligó a Inglaterra a incrementar los impuestos sobre sus colonias. A ver, para entender la independencia de las 13 colonias, tenemos que conocer un poquito acerca del contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Lo que pasa, chicos, es de que estalló una guerra de los 7 años en la cual se enfrentaron pues Inglaterra y Francia. Tú sabes que los archienemigos, es más, desde la Edad Media, ¿no? Siguen siendo, ¿no? Eran pues Francia e Inglaterra. Por ejemplo, recordemos la Guerra de los 100 Años. En la Guerra de los 100 Años, Francia logró derrotar a Inglaterra, y es más, vamos a ver que Francia logra unificar su reino. Pero ahora se desata la Guerra de los 7 Años, y quien logra ganar es Inglaterra con ayuda de sus colonos norteamericanos. Y por lo tanto, Inglaterra le quita territorios a Francia, que se encontraba en Norteamérica. Pregunta, no, yo sé que ustedes conocen muy bien, así que no hay ninguna, no se van a confundir. Chicos, el día de hoy, el vecino de Estados Unidos, ¿qué país se encuentra al lado de Estados Unidos? México, y aparte de México. Canadá, ¿verdad? Ya, ok, Canadá era una colonia de Francia, pero en esta guerra de los 7 años, como Francia perdió, le quitaron Canadá. Inglaterra ganó la guerra, pero tú sabes que una guerra que implica desgaste, ¿verdad? Ya sea pues pérdidas económicas, eh, una reducción del fisco, ¿verdad? Es por eso que Inglaterra está mal económicamente. Mira, si Inglaterra ganó la guerra y está mal económicamente, imagínate cómo está Francia. Francia en el siglo XVIII está recontra mal. Francia está muy, muy mal económicamente.
El caso de Inglaterra, ¿qué es lo que hace? El rey George III establece que necesitamos recuperarnos económicamente. Hay que recordar que en Inglaterra hay una monarquía constitucional, no hay una monarquía absolutista. El monarca no puede imponerse. Hasta para cobrar impuestos tiene que ser debatido pues por un parlamento. Es por eso que el monarca dice, necesito recuperarme económicamente, necesito dinero, impuestos. ¿A quién puedo cobrar impuestos? A mi pueblo no puedo, ¿verdad? No puedo. ¿A quién sí puedo? ¿Quiénes no tienen representantes en el parlamento? Y era pues, eran los colonos. Es por eso que eh, les va a empezar a cobrar pues impuestos. A ver, veamos las causas de la independencia de estas 13 colonias. Causas políticas, ¿tienes causas políticas? Por ejemplo, la falta de una representación en el Parlamento. La causa económica, ¿no? El aumento de impuestos. El impuesto al azúcar, el impuesto al timbre, el impuesto al té, el impuesto al tabaco, el timbre. ¿Qué es el impuesto al timbre o al papel sellado? Eh, es un, es un papel sellado, chicos. Es un papel sellado. Es un papel sellado que para tú realizar cualquier trámite documentario tienes que presentar ese papel. Y por lo tanto, hasta para tener ese sello, te cobraban. ¿Qué estableció Inglaterra? Que a partir de ese momento, pues los colonos no podían comerciar libremente. Prohibicionismo, restricciones comerciales a la colonia. Y claro, si lo hacías, tenías que pagar pues altos aranceles, es decir, le perjudicaba a estos colonos. Ideológicas, la influencia de las ideas liberales, la influencia de las ideas ilustradas. Las propuestas de Rousseau, del Voltaire y Montesquieu también se debatían en estas 13 colonias inglesas. Sociales, el abuso sobre la población, es decir, la masacre de Boston. ¿Por qué? A ver, nuevamente, recordemos. Creo que está en el otro, a ver, creo que está en la otra diapositiva. Antes de pasar la diapositiva, quiero que observes esta imagen, mira. La masacre sangrienta. Es un grabado, es una pintura. Mira estos militares disparando a la población, ¿no? La masacre en Boston. Mira las causas políticas, económicas, ideológicas y sociales. Origen, el motín del té. ¿Qué observas en esa imagen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen estos hombres? Profesor, yo veo un barco. Ya, ok, ¿no? Mira, ves estos hombres que están en el barco, están saqueando, ¿no? Veo cajas y cajas, ¿no? ¿A qué se refiere con el motín de té? Dice, los colonos de Boston arrojaron un cargamento de té al mar en protesta contra los impuestos. Te comento que eh, esos colonos se sentían desprotegidos. La corona inglesa no velaba por el bienestar de ellos. Ellos no tienen representante en el Parlamento, les aumentan los impuestos, ellos son burgueses, ellos necesitan comerciar sus productos, tampoco se les permite. Y, y lo que desató todo este enfrentamiento, el querer separarse de Inglaterra, fue que se permitió a la Compañía de las Indias Orientales arrematar el té. Es decir, esta compañía llega a Norteamérica no a vender el té, a rematar el té. Estos colonos pues se sintieron perjudicados. Nosotros somos comerciantes, nosotros vendemos también el té, pero esta compañía extranjera viene a rematar el té. Eso quiere decir que a nosotros económicamente nos va a perjudicar. Es por eso que como manera de protesta, ¿qué es lo que van a hacer estos colonos? Se van a vestir como indios, van a llegar al puerto de Boston, van a subir
a dos de las embarcaciones de esta compañía de las Indias Orientales y todo ese cargamento de té lo van a tirar pues al agua. Obvio que quien se perjudica es la compañía, ¿verdad? Esta compañía se queja, las autoridades empiezan pues no a buscar quiénes participaron en ese motín, quiénes cometieron ese delito. Empiezan a ingresar casa por casa, taberna por taberna, para encontrar a todos los participantes. Y por lo tanto, los encuentran y los matan a todos ellos, ¿no? Esa es la matanza de Boston. Es por eso que ya la población se está reuniendo, está debatiendo, ¿no? ¿Qué es lo que qué decisiones van a tomar? Es por eso que se llama el primer Congreso de Filadelfia, en la cual en realidad toda esta población no estaba en común acuerdo, ¿no? Habían dos posiciones. Había la posición de los que decían, el rey es buena gente, ¿verdad? El rey sí se preocupa por nosotros, pero son las malas autoridades quienes hacen quedar mal al rey de Inglaterra. Y por lo tanto, nosotros solamente queremos reformas, ¿no? Reformas administrativas, reformas económicas. Mientras que había otro sector que decía, nosotros ya no queremos tener ningún vínculo con Inglaterra, hay que cortar con Inglaterra. En este primer congreso se puede evidenciar que son dos posiciones diferentes. Es por ello que lo único que logran, ¿no? Tener en común, ¿ya? Una idea en común fue, hay que romper lazos económicos con Inglaterra, solamente lazos económicos. Vamos a esperar que Inglaterra mande un representante para llegar a un acuerdo con nosotros. Pero no mandaron a un representante, mandaron un ejército. Los colonos inmediatamente tuvieron que formar también su ejército y en ese enfrentamiento ganaron los colonos. Es por eso que nuevamente se vuelven a reunir. Segundo Congreso de Filadelfia, en la cual ahora sí todos los colonos tienen una sola idea, separarse de Inglaterra. Y es por eso que se va a declarar la guerra a Inglaterra. Eh, Cuando los colonos se levantan contra Inglaterra, los otros países están observando ese levantamiento. Es más, hay otros países que ven con buenos ojos, ¿no? La independencia de las 13 colonias. Porque si se independiza de Inglaterra, eso quiere decir que ellos van a poder comerciar libremente. Y el enemigo de Inglaterra es Francia, así que Francia se acerca a los colonos y les dice, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar. Pero por el momento solamente te voy a apoyar económicamente, ¿sí? Te apoyo económicamente. Pero ¿sabes qué? Porque en realidad Francia no sabía si realmente iban a poder derrotar pues a Inglaterra. Así que estos colonos con ayuda económica de Francia obtienen su primera victoria en Saratoga. Los franceses se dan cuenta que hay una gran posibilidad de que sí logren su independencia. Es por eso que ya no solamente van a apoyar económicamente, sino que también van a apoyar militarmente. Es decir, Francia ingresa a la guerra. Y de Francia salían pues los barcos con dirección a Norteamérica. Y por lo tanto, en la batalla de Yorktown es el triunfo final de los colonos, pero con ayuda de Francia. A Inglaterra no le quedó de otra que firmar pues el famoso Tratado de Versalles. ¿Por qué se llama Tratado de Versalles? Porque fue firmado en el Palacio de Versalles, por eso lleva ese nombre, donde Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias inglesas. Mira, por ahí tenemos algunas imágenes. Consecuencias, a ver, consecuencias. Mira, tienes ahí a Franklin, a Adams y a Jefferson trabajando en la Declaración de la Independencia. Declaración de la Independencia. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables,
que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Como consecuencia, tenemos a la primera colonia independiente, al primer Estado liberal y democrático, a la primera constitución del mundo, y a su vez, esta independencia de las 13 colonias va a influenciar sobre la Revolución Francesa y también sobre la independencia de Hispanoamérica. A ver, veamos. Revolución Francesa. Mira, te presento a María Antonieta y te presento a Luis XVI. Luis XVI, que pertenece a la dinastía de los Borbón. María Antonieta, la hija de la reina Beatriz de Austria. Jovencita, ¿verdad? Miren, este óleo es muy jovencita, María Antonieta. María Antonieta, a la edad de los 15 años, es llevada a Francia, solita. Es llevada a Francia, la van a despojar de todas eh, de todo lo que ella había traído, pues, de Austria, ¿no? Por ejemplo, sus ropas, eh, su ropa, sus cuadros, todo lo que ella llevaba de Austria, la van se va a tener que despojar, ¿no? Porque a partir de ese momento ya tiene que ser considerada, pues, no una francesa. Revolución Francesa, también conocido como la Madame Déficit, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué? Hay nuevas investigaciones en la cual sostienen que a María Antonieta no era una mujer frívola, es más, era una mujer muy inteligente, era una mujer que tomaba las riendas, ¿no?, del Estado, ¿no? Siempre, ¿no?, hay diversas versiones con respecto a un personaje. Por ejemplo, también pasa lo mismo con el hermano de Napoleón Bonaparte, con José Bonaparte. Hay algunos que dicen, Pepe Botella, ¿verdad? ¿Y por qué Pepe Botella? Porque es un borracho. Pero hay otras investigaciones que sostienen que el hecho de que se le llamara Pepe Botella no significa que era un borracho, sino que utilizaban esos términos para desprestigiar la figura del rey. A ver, veamos. Nos dice, es un proceso dirigido por la burguesía que eliminó el antiguo régimen. Mira, eliminó el antiguo régimen y permitió el inicio de la edad contemporánea. Eliminó el antiguo régimen, es decir, se vino abajo la monarquía de los reyes Borbones. Si bien es liderado, es dirigido por la burguesía, pero es apoyado por el pueblo. ¿Cuáles son las causas? Tenemos causas económicas, causas políticas, causas ambientales, tenemos causas ideológicas, pero de todas estas causas, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál crees tú que es la más importante? ¿La política, la económica? ¿Cuál crees? Claro, sí, la más importante es la causa económica. Política, profesora, ¿qué es el absolutismo? Siempre ha existido en Francia una monarquía absolutista. El pueblo estaba acostumbrado a ese tipo de gobierno. Ambientales, pues, pero la causa más importante es la económica. Sí, es la económica. Tú puedes vivir dentro de un gobierno déspota, pero siempre cuando tengas algo que comer, estás tranquilo. Pero si ya chocan con tu dinero, no tienes con qué alimentarte, no, ya la gente ahora sí sale a las calles y empieza a reclamar. A ver, veamos. Causas económicas. ¿Qué causas económicas, profesora? Gasto por conflictos bélicos, como por ejemplo la Guerra de los 7 Años, como por ejemplo la ayuda brindada a los colonos ingleses. Es decir, pues que Francia para el siglo XVIII no tiene plata.
Francia está muy mal económicamente. Pero ¿sabes qué es lo que hace Francia? Francia se presta dinero de los bancos para prestar dinero a los colonos. Francia está muy mal económicamente. Y es más, Luis XVI toma la corona a la edad de los 18 años, 19 añitos. Él se convierte en el rey de Francia, ¿verdad? En el hombre más importante de Francia, pero hereda pues no una Francia caótica, una Francia con graves problemas económicos, con grandes problemas sociales. Y hay que recordar pues que Luis XVI es un hombre tímido, es un hombre que no le gusta la política, es un hombre que es muy fácil de manipular. Y no solamente pues será manipulado ya sea por la esposa o ya sea por los hermanos o ya sea por los nobles. Ese es Luis XVI, ¿no? Definitivamente que Luis XVI no se parece en nada a Luis XIV. ¿Te acuerdas de Luis XIV? El Estado soy yo soy el rey sol y al lado mío, alrededor mío, giran los príncipes, giran los planetas. Ese es Luis XIV, ¿ya? Pero él es Luis XVI, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? A a Luis XIV. A ver, entre las causas económicas, como te comenté, ¿no? La guerra de los 7 años, la ayuda brindada a los colonos ingleses, el despilfarro en Versalles. Hablar de Francia, ¿no? Hay mucho material con respecto a Francia, con respecto a la revolución. Tú que habrás visto de repente tus películas, tus documentales, has podido, ¿no? Conocer un poquito más acerca de la vida de de la élite, ¿no? En Versalles, ¿no? No, es el gasto de la corte de Versalles. Lo que pasa, chicos, es que un año antes de la revolución, eh, tú sabes que Francia es una sociedad, pues, semifeudal. Y cuando yo te hablo acerca de semifeudal, ¿a qué me estoy refiriendo? En que su principal actividad económica es la agricultura, ¿sí? La mayoría de la población se encuentra en el campo y que también hay señores feudales, ¿no? Hay siervos que le deben fidelidad a su señor feudal. ¿Eso hay en Francia? ¿Eso existe en Francia en el siglo XVIII? Claro que sí. ¿Y qué pasa después de la Revolución Francesa? Se termina. Eliminan los derechos feudales, eliminan la servidumbre, pero eso es después de la Revolución Francesa. ¿Qué quiere decir revolución? ¿Cuál es la diferencia entre una revolución y una rebelión? La rebelión solamente son cambios, ¿sí? Son pequeños cambios. Mientras que cuando nosotros hablamos acerca de revolución, es un cambio total del sistema. Es un cambio tanto en el aspecto económico, político, social, cultural. Francia, después de la revolución, es otra. No vuelve a ser la misma Francia. Mientras que un año antes, la población pues no tenía con qué alimentarse porque justo se produce la crisis del trigo. Justo la tierra se vuelve infértil. La tierra no produce. Y tú sabes que la mayoría de la población se dedica a la agricultura y practican una agricultura pues no de autoconsumo. Al no producir la tierra, no hay productos. Y al escasear los productos, los precios suben. Es por eso que la gente ya no sabía qué hacer. Y es más, no tienen que comer, les cobran tributos, ¿verdad? Tributos constantemente. Mientras que en el Palacio de Versalles todo era felicidad. La corte que servía el rey constantemente se encontraba en fiestas. La corte recibía un sueldo por parte del Estado, pero ese sueldo prácticamente salía del bolsillo de los campesinos del tercer estado. Recuerda que te dije que en Francia hay tres estamentos. Primer estado, segundo estado, tercer estado. Primer estamento o primer estado tienes a la nobleza. Segundo estado al clero. Tercer estado tienes a, a la burguesía, al campesino, al siervo, al artesano.
Ellos no son privilegiados. Es por eso que está muy mal económicamente. Dice que un pedazo de pan, sí, un pedazo de pan equivalía al sueldo de un mes. La gente desesperada, pero en la corte de Versalles se gastaba, ¿no? Imagínate la ropa de María Antonieta, imagínate el modista, imagínate cuánto cuesta un banquete, mientras el pueblo se moría de hambre. También hay una desigualdad tributaria. ¿Quiénes solamente pagan tributos? Tributos no pagan todos. Tributos solamente paga el tercer estado. Ahora, hablemos acerca de porcentajes. Entre el clero y la nobleza, ellos representan el 3% de la población en Francia, mientras que el tercer estado representa el 97% de la población. Eso es en cuanto a población. Ahora, hablemos en cuanto a propiedades. Ese pequeño grupo, ¿sí? Que se encuentra en la cúspide, ya, estos nobles y clero, ellos poseen el 97% de las propiedades, mientras que el tercer estado solamente tiene el 3% de las propiedades, y los únicos que pagan impuestos en el tercer estado. Hay una desigualdad tributaria. Políticas, crisis del absolutismo, ¿sí? Hay una crítica ya a este sistema de gobierno, la crisis del trigo, y vemos por acá otra. A ver, ¿qué observas en esta imagen? A ver, dime tú. ¿Qué observas en esta imagen? Ximena nos dice que es un abuso. Un caballito, ¿no? Un caballito, explotación. ¿Puedes reconocer a estos tres personajes? ¿Quiénes son estos tres personajes? ¿Quiénes son? ¿O no la ves? ¿O no la ves? Ah, muy bien, son los tres estados, claro que sí. Eh, este hombre que representa al tercer estado, es decir, al pueblo, es el que está vestido es el que está mal vestido, ¿verdad? Mira, su ropa, su pantalón, sus zapatos, es un anciano, mira. Y este anciano, el pueblo, es decir, el tercer estado, tiene sobre su espalda, está cargando a quienes. Tienes ahí al clero. Mira este hombre gordito, no sé si te das cuenta, pero tiene ahí su crucifijo. Él representa al clero, mire, bien gordito, bien papeadito, ¿no? Feliz encima, ¿no? Del tercer estado. Y mira a este otro hombre, este viene a ser un noble, ¿sí? Primer estado, segundo estado y mira el tercer estado. Es decir, es una caricatura, nos dice, es una caricatura anónima que representa al tercer estado llevando el peso del primero y el segundo. Sociales, hay una desigualdad entre los estamentos. ¿Qué decían los ilustrados? No debe haber esa desigualdad, ¿verdad? Todos somos iguales en la influencia de la ilustración. Es el plano ideológico. La Revolución Francesa tiene tres periodos históricos, una monarquía, una república y también tiene un imperio con Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa se inicia en 1789 y finaliza en 1815 con la caída de Napoleón, con la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo, porque Napoleón antes de la batalla de Waterloo también va a ser capturado y encerrado en la isla, ¿verdad? Pero se va a escapar y va a regresar. La última batalla es Waterloo. A ver, empecemos con el periodo monárquico. Luis, como te comentaba, Luis XVI toma el poder a la edad de los 18 añitos, 19 añitos, y encuentra una Francia en crisis. Luis XVI no sabía qué hacer. ¿Qué hacer?
Francia está endeudada, es más, ningún banco le quiere prestar dinero a Francia. Está en una crisis. Y él decía, ¿qué hago? Contrata a su ministro, es más, cambiaba de ministros. Su ministro de Hacienda, su ministro de Economía, pues. Su ministro de Economía, ¿qué hago? Y le dice, mira, ¿sabes qué? Si tú quieres que Francia salga de esta crisis económica, entonces pues empieza a cobrar tributo a esos dos estamentos que jamás pagan. Porque tú sabes que esos dos estamentos, ellos concentran la mayor cantidad de propiedades. Así que cóbrales tributo. Y Luis decía, yo no puedo hacer eso. Cuando se ha visto que que en Francia se han cobrado estos estamentos, no puedo. Así que les pidió al ministro. Contrató a otro ministro. Y este ministro también le dice lo mismo, mira, ¿sabes qué? Si quieres que Francia, es un hombre, claro, es un hombre manipulable, es un hombre débil, ¿no? Es más, el pueblo eh, muchas veces se burla de su monarca, ¿no? Y no solamente, es más, cuando él contrae matrimonio con María Antonieta, lo que el pueblo quiere, lo que todos desean es inmediatamente un heredero, ¿verdad? Pasó primer año, no había hijos. Pasó segundo año, tampoco había hijos, ¿no? Y ya la población empezó a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿De quién es la culpa? ¿No? Y tenía también otro tipo de problemas, pues, ¿no? El rey, hasta que se solucionó. Luis XVI contrata otro ministro, lo despidió también. El último ministro viene a ser Necker. Necker es un hombre muy importante, tiene muy buenas relaciones con los banqueros y es por eso que escoge a Necker. Y Necker también le dice lo mismo. Y sigue diciendo, yo no puedo. Y es ahí donde Necker le da otra propuesta. Le dice, mira, ¿sabes qué? Le dice, para que tú no te veas perjudicado, entonces convoca a la Asamblea de los Estados Generales. Es una asamblea en la cual esta asamblea existe, pero no ha sido llamada hace más de 200 años. Tú llamas a esta asamblea y por lo tanto se van a reunir los tres estamentos y por lo tanto son los tres estamentos que van a decidir sobre una reforma tributaria. Entonces el rey lo que hace pues es convocar a los tres estamentos. El tercer estado era convocado por primera vez y estaba feliz. Es más, había realizado todo un pliego de reclamos, pero el rey se adelantó y le dijo, mira, por si acaso solamente te he llamado para una reforma tributaria. Pero de todas maneras, el tercer estado, por primera vez, los representantes estaban felices en formar parte pues, de todo este cambio. En estos estados generales, ¿no? El objetivo es una reforma tributaria, pero ¿sabes qué? Hay un pequeño problema en la hora de votar. Y es más, la propuesta de la reforma tributaria era de que todos tenían que pagar impuestos. Y el voto era por estamento. Es decir, un voto, clero, otro voto, nobles, otro voto, tercer estado. ¿Tú qué crees? ¿Que que el clero y la nobleza iba a votar para que a partir de ese momento pagaran impuestos? No iba a pasar eso. Es por eso que es ahí el inconveniente, ¿no? Un problema en la votación. Es por eso que en esta Asamblea de los Estados Generales no se llega a ningún acuerdo. Es más, estos tres estamentos, los representantes de los tres estamentos que en un primer momento se reunían juntos para solucionar este inconveniente, cada uno de ellos se va a separar. El rey se da cuenta de que no se puede cambiar, ¿no? Así que el rey solicita pues que estos representantes mejor se regresen a su casa, que se vayan, que dejen Versalles. Pero estos representantes no obedecen. Ellos dicen, nosotros representamos el 97% de la población en Francia y nosotros no nos vamos a dar, no nos vamos a ir hasta darle una constitución a Francia. Y es por eso que deja de llamarse Estados Generales para llamarse Asamblea Nacional. Ellos ingresan a la sala de juego de la pelota y juran no salir hasta redactar una constitución.
Y si nos sacan, nos sacarán, pues, no a punta de bayonetas, pero nosotros no nos vamos. Cuando el rey se entera, el rey pues molesto, así que no se quieren ir, ¿verdad? Entonces, a punta de bayonetas lo vamos a sacar. Pero mi rey, hay una gran población que ha salido de París con dirección a Versalles para ver cómo está, cómo se está realizando estas conversaciones con sus representantes. Es por eso que el rey ya no los va a votar, sino que ahora el rey nuevamente eh, va a conversar con estos tres estamentos para llegar a un acuerdo. Es por eso que deja de llamarse Asamblea Nacional para llamarse Asamblea Constituyente. En esta Asamblea Constituyente el rey despide a Necker. eh, la población empieza pues a escuchar rumores muy peligrosos, como por ejemplo, el rey ha despedido a Necker, el rey lo ha mandado a la Bastilla, el rey está formando su ejército, el rey va a arremeter contra todo el pueblo. Y por todas las causas que ya te he explicado, el pueblo no aguanta más y sale a las calles a protestar. Y tenemos la toma de la Bastilla. Llegan a la Bastilla, destruyen la Bastilla, ya no se puede controlar a la población. Y este tipo de actos no solamente se producen pues en París, sino que también en todas las provincias dentro de Francia, en la cual tú veías que el siervo se levantaba contra su señor feudal, contra los nobles. Era un caos generalizado, hasta que nuevamente la burguesía logra tomar el poder y para calmar a toda la población establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ustedes el salón número 4, ¿qué son? ¿Hombres o ciudadanos? No es lo mismo hombre y ciudadano, ¿eh? ¿Qué son ustedes? ¿Qué DNI tienen? Todavía tienen el DNI amarillito, ¿verdad? Si tú tienes el DNI amarillito, entonces pues tú tienes derechos como hombre, ¿verdad? No como ciudadano. Cuando recién cumplas los 18 años de edad y tengas pues en la mano tu DNI celestito, recién vas a ser considerado un ciudadano que va a tener derechos también para poder participar en la vida política. ¿Qué establece esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Las ideas de la ilustración, pues, las ideas liberales. ¿Cuáles son esas ideas? La vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresarme libremente, la igualdad, el derecho a tener una propiedad privada. Todo ello se encuentra dentro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y también la eliminación de los derechos feudales y la abolición de la servidumbre. Todos estos derechos las gana, ¿no? Las gana, bueno, lo ganan estos hombres, ¿sí? También se establece la constitución civil del clero. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora, ¿no? ¿Cuál era la propuesta de estos ilustrados? Un estado laico, ¿verdad? ¿Qué era un estado laico? Un estado independiente frente al poder de la Iglesia Católica. En esta constitución civil del clero, a partir de ese momento es el Estado quien va a elegir, ¿no?, a las autoridades eclesiásticas y que van a recibir un sueldo, sí, pero por parte del Estado. Todo ya estaba consumado. El rey no sabía qué hacer. Ya no podía hacer nada. Y es más, salvaron al rey de una muerte fija. Porque cuando la muchedumbre se abalanzó sobre el palacio de Versalles, casi matan al rey. Pero el rey fue salvado. ¿Rey acepta todos estos cambios? Sí, acepto. Pero no los aceptaba, pues. Es por eso que planifica la huida con su esposa María Antonieta. María Antonieta, nos vamos a la casa de tu mamá. Bueno, su mamá ya no estaba gobernando, ahora estaba gobernando su hermano. Tenían que escapar a Austria. La habían planificado de tal manera de que dice que ya estaba a punto de salir de Francia cuando esa carroza es detenida. Y al interior de la carroza estaba pues la familia real que se estaba escapando, pero vestido de campesinos. Y cuando le preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros somos campesinos. Imagínate ver a María Antonieta
Ver a María Antonieta, ver pues a Luis XVI y a sus hijos, vestidos como campesinos. Imagínate pues no tocar la mano y van a tocar la mano de María Antonieta. ¿Y tú qué crees que tiene manos de campesino? ¿Qué dices tú? María Antonieta tendría la mano de un campesino. ¿Cómo es la mano del campesino, chicos? ¿Tienen cuidadito o no? A ver, toca tu mano ya, toca tu mano, toca tu mano, toca tu mano. A ver, ¿cómo está tu mano? A ver, ¿está bien cuidadita tu mano o no? Ya, toca tu mano. Ya, yo no te puedo observar porque estás en tu casa, ¿verdad? Pero toca tu mano. ¿Cómo está tu mano? Está normal, profesor, está bien bonita mi mano. Claro, pues, porque tú no haces nada. No, mentira, mentira. Tú realizas un trabajo intelectual. Pero ¿has visto la mano de repente de un agricultor? ¿Has visto la mano de repente de un señor que trabaja en obras de construcción civil? ¿Verdad? Las manos maltratadas. Dice que cuando tocan las manos de María Antonieta, de Luis XVI, somos campesinos, se dan cuenta de que no eran campesinos, que era la familia real que estaba a punto de escapar. No puede ser posible, la familia real nos ha traicionado a la revolución. Y por lo tanto, los reyes, de nuevo, a París. Y es ahí donde se va a establecer la Constitución de 1791. ¿Y qué establece esta Constitución? Una monarquía constitucional. Ya no una monarquía absolutista, sino que era una monarquía constitucional. Sí, pero todavía, pues sí, todavía no muere, todavía no muere. Espérate un momentito, espérate un momentito. La cuarta etapa de la fase de la parte republicana es la Asamblea Legislativa, en la cual el rey gobierna, pero al lado de varios grupos políticos. ¿Cuáles son esos grupos? Por ejemplo, tienes a los fuldenses, a los girondinos, a los jacobinos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? En esta fase hay una declaración de guerra de Austria y Prusia. El ejército austriaco y prusiano ingresan a Francia. Estos revolucionarios tuvieron que inmediatamente formar un ejército. Y es más, eh, los que estaban pues delante del ejército eran los sans-culottes, ¿no? Los invasores, ¿no? El pueblo. Pero en este enfrentamiento, ¿sabes qué? Ganan los revolucionarios. Y por lo tanto, luego de ganar a los austríacos y prusianos, ellos se preguntan y dicen, ¿quién nos ha traicionado? Nosotros creemos que es el rey. Así que buscan al rey, al Palacio de las Tullerías. El rey dice, no, yo no hice nada. No, yo no sé por qué han entrado Austria y Prusia. No tengo ni idea. No te creemos, rey. Y por lo tanto, dice que empezaron a buscar todo el palacio, querían encontrar pruebas, no encontraban las pruebas, hasta que encontraban una puerta falsa, una habitación falsa. Y es en ese lugar donde van a encontrar las cartas eh, que escribía el rey, pues, ¿no? Pidiendo auxilio. Y por lo tanto, el rey nuevamente los había traicionado. Así que ya no tiene razón de ser una monarquía constitucional. Es por eso que a partir de ahora se establece una república. En la república también tiene tres periodos. Mira, Convención Nacional, Directorio y el Consulado. En la Convención Nacional, quienes toman el poder es este grupo pacífico, ¿no? Eh, los menos radicales que son los girondinos. Y eso, mira, que son los menos radicales, van a ordenar la muerte de Luis XVI, ¿ya? Los menos radicales, los girondinos. Por primera vez en la historia, a un rey lo mandan a la guillotina. Eso es lo que podemos observar en esa imagen. Lo mandan a la guillotina. Luego, en ese mismo periodo entran los jacobinos, que son los más radicales, y sostienen que no solamente es culpable el rey de Francia, sino que toda la familia real. Y es por eso que mandan a la guillotina a María Antonieta y a los hijos de ambos. Y también estábamos hablando, pues, no de la dictadura jacobina, el gobierno del terror. Ahí tenemos a Robespierre, mira, dictadura jacobina.
el gobierno de terror, todo el mundo tenía miedo a Robespierre. Robespierre decía, yo sé que tú estás a favor de la revolución, tú vives, yo sé que tú estás en contra, tú mueres, pero yo no sé del resto. Así que como yo no sé del resto, todos ellos igual mueren. Pero él también va a caer, ¿no? Le van a tender una trampa a Robespierre y termina su periodo. Caída de Robespierre en el golpe de Termidor. Chicos, ¿sabes por qué se terminó? Termidor, lo que pasa es que ellos van a establecer un calendario revolucionario y ese mes era el Termidor. En realidad lo que el día de hoy conocemos como 27, bueno, julio, ¿no? Era el mes del Termidor. Cuando se habla también de Brumario, ¿no? Del golpe del 18 de Brumario, ¿sí? Este es un mes, ¿no? El mes es el Brumario, ¿no? Lo que el día de hoy sería, pues, ¿no? Noviembre. Convención Nacional, Directorio, Gobierno girondino ineficiente, hechos principales, van a llamar a Napoleón, ¿sí? Y Napoleón se va a enfrentar contra la primera coalición europea. Esta coalición europea se forma después de la muerte de Luis XVI. Esta coalición europea es liderada por Inglaterra y seguida pues por Prusia, Austria, Rusia. En este gobierno del directorio llaman a Napoleón, ¿no? Y Napoleón es quien le da el golpe de Estado. ¿Sí? Este periodo no realizó los planes que tenían y por lo tanto no golpe de Estado. Consulado, en realidad son tres cónsules, pero de estos tres cónsules quien tiene el poder es Napoleón. En el consulado tenemos el concordato de 1801, el concordato en la cual pues Napoleón llega a un acuerdo con la Iglesia Católica, en la cual se establece que todas las propiedades que fueron quitadas a la Iglesia no se les va a entregar. También se establece un código civil y por lo tanto Napoleón se corona como emperador. Mira, periodo republicano, ¿no? Convención, directorio y consulado. Y por acá tenemos ya el imperio. Napoleón Bonaparte es considerado también un ilustrado. Él va a difundir los principios de la revolución, los principios de la Revolución Francesa, ¿no? Las ideas liberales, expansionismo, ¿no? Aquí vas a ver que Napoleón invade prácticamente toda Europa. Napoleón lucha contra las coaliciones, va a decretar el bloqueo a Berlín, pero Portugal no va a obedecer. Y es por eso que Francia va a tratar de castigar a Portugal, pero Portugal ha huido a su colonia, a Brasil. Esto ya lo vamos a ver nosotros en Historia del Perú, la crisis de la monarquía española. Invasión napoleónica a la península ibérica, que está en la península ibérica, y la campaña militar a Rusia, ¿verdad? Que va a fracasar. ¿Cómo termina? A ver, la derrota en la batalla de Leipzig y su derrota final es la batalla de Waterloo. Consecuencias de esta revolución: se va a abolir la monarquía absoluta, se eliminan los estamentos y la abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Con respecto, mira, tenemos la revolución industrial. ¿Dónde se produce la revolución industrial? En Inglaterra, ¿verdad? Que es un proceso de transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, culturales, iniciada en Gran Bretaña. ¿Por qué en Gran Bretaña y por qué no en otros países? Hay que recordar que en Francia es una sociedad atrasada, es una sociedad semifeudal. Pero ¿por qué sí en Inglaterra? ¿Por qué no de repente pues en Estados Unidos o Rusia? No. ¿Por qué Inglaterra? Por ello, mira. ¿Qué factores? Hay un crecimiento demográfico, eso quiere decir que hay mano de obra. Hay una revolución agrícola británica, hay producción suficiente de productos para alimentar a esa población, hay nuevas materias primas, tiene por ejemplo el carbón, el invento base que viene a ser el vapor, ¿verdad? La máquina de vapor. Tiene también pues hierro, perdón, ¿no? Hierro, también tiene algodón, el algodón lo saca de su colonia que viene a ser pues la India, ¿no? Tiene materias primas y también tiene capital, capital para poder invertir y crear pues esas grandes industrias.
La primera revolución industrial se caracteriza por la industria textil. Acá tenemos una máquina de vapor, tenemos un telar mecánico, principales inventos, locomotora, el barco a vapor. ¿Te acuerdas tú de Titanic? ¿No? Es un barco a vapor. El telégrafo. Consecuencia de esta revolución industrial viene a ser la migración del campo a la ciudad. Lo que pasa, chicos, es de que cuando estamos hablando de industria textil, o bien utilizan eh, la lana, o bien utilizan pues el algodón. Claro que lo primordial es el algodón. La lana, ¿qué pasaba con estos hombres que necesitaban pues grandes extensiones de tierra? Muchas veces le quitaban pues a los campesinos, y esos campesinos al no tener tierras donde trabajar y poder alimentarse, entonces no le quedaba de otra que irse a la ciudad, porque en la ciudad hay fábricas, hay empresas y podía trabajar ahí. Es por eso que hay un crecimiento en las ciudades y también hay una ruina de talleres artesanales, pequeños talleres, ¿no? Un taller donde de repente trabajan 3 personas, 4 personas y por lo tanto el producto, ¿no? Era mucho más caro, a diferencia de las grandes fábricas que era una producción en serie y los productos eran mucho más baratos. Es por eso que hay una ruina de muchos talleres artesanales. Y también, claro, hay duras condiciones laborales. Estamos hablando de trabajo de 16 horas, 17 horas, 18 horas. Trabajo en la cual labora tanto el varón como la mujer y como el niño. Y claro, a la mujer y al niño se les paga, es más, al niño se le da una propina y a la mujer se le paga la mitad, no se le paga menos. Y es por eso que también surgen los sindicatos. Hay una película muy bonita que me gustaría que tú veas, ¿no? Ya que tienes tiempo. Se llama, bueno, es la de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, así que, ¿no? Sería muy bueno. Restauración europea. En esta restauración europea es el periodo de reimplantación del antiguo régimen en Europa Occidental, caracterizado por su lucha contra los movimientos liberales. Por ejemplo, esta coalición europea logró derrotar a la Revolución Francesa, logró derrotar a Napoleón Bonaparte. En este Congreso de Viena, ¿no? Se restablecen las monarquías, hay un reordenamiento del mapa político europeo debido pues a Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Que empezaba a conquistar varios territorios. Ahora que ha sido derrotado, todo cambia. Tenemos la creación de la Santa Alianza, ¿no? Es una alianza monárquica, militar y religiosa para sofocar las rebeliones liberales. ¿Qué pasa si vuelve a estallar una revolución liberal en cualquier parte del mundo? Ellos se reúnen con su respectivo ejército y acaban con esa revolución, ¿ok? Claves, chicos, ¿qué has marcado? ¿Cuál ha sido? A ver, la número 1 lo hemos desarrollado, ¿verdad? A ver, la número 2 te dejo las claves, no voy a ser que no. No sé qué pasa ahorita con mi teclado, así que, a ver, tengo las claves ya. Uno dado, dos dado, tres casita, tres casita, cuatro avión y cinco beso. Las preguntas correspondientes, chicos. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo y la E, deficiente. Ok, chicos, ya nos estamos. Nuevamente, uno dado, dos dado, tres casa, cuatro avión y cinco beso.